Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Palco VIP en el canal de YouTube Hablando del Madrid. Y hoy tenemos aquí a un cardiólogo que se llama Diego Fernández, que trabaja en el Hospital de Montecelo en Pontevedra en la unidad de rehabilitación cardíaca, que tiene su propia clínica, la Clínica Cardio Bayona, y con el que vamos a hablar pues de un tema que estuvo de actualidad, que fue un infarto que le dio al entrenador del Real Madrid Baloncesto, Pablo Laso, pero también de cómo un jugador como Christian Eriksen, que sufrió una parada cardiorrespiratoria en un partido, está jugando con un desfibrilador en la élite, ¿no? Buenas tardes, Diego. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya sabes el caso de Pablo Laso, que el 5 de junio sufrió un infarto y que hay ese debate que si se puede, si no puede volver. Hay otro entrenador que se llama Perasovic que tuvo una angina de pecho. Primero, ¿en qué se diferencia un infarto de una angina de pecho? Empezando por la... Buena pregunta. Básicamente, actualmente cualquier cosa que rompa músculo cardíaco y que eleve enzimas como troponina se conoce como infarto. Antiguamente, hace 15 años, si no había daño realmente del corazón, se conocía como angina. ¿Vale? Entonces, a día de hoy casi todo es un infarto, con lo cual no podemos saber si Pablo Laso tuvo una angina de lo que se decía antes o un infarto como los de ahora. ¿Vale? Evidentemente no tenemos acceso a la historia clínica de él, con lo cual vamos a hacer una especie de labor de investigación en el sentido de que tuvo el síndrome coronario agudo, para no entrar en polémicas, el día sábado y se fue de alta el día martes, con lo cual entiendo que ha sido un síndrome coronario agudo que no ha tenido complicaciones, ¿vale? El síndrome coronario agudo es cuando se tapa una arteria coronaria. Si se tapa completamente, antiguamente se lo conocía como infarto. Si se tapa parcialmente, antiguamente se lo conocía como angina. A día de hoy se conoce como infarto con elevación al primero y sin elevación al segundo. La gente será angina, ¿vale? Bueno, yo estoy sorprendido porque evidentemente no estoy a vuestro nivel de seguimiento del Madrid, pero sí que me gusta el baloncesto, y cuando escuché la noticia de que no lo iban a dejar dirigir, bueno, me pareció un poco polémica, porque evidentemente un síndrome coronario agudo es algo muy serio. Evidentemente hay que trabajar ahora en que no tenga el segundo, porque una vez que tienes el primero tienes muchas posibilidades de tener el segundo, pero de ahí a prohibirle a alguien que vive el deporte con tanta pasión, probablemente sea peor el remedio, entre comillas, que el estrés al que se puede someter cuando hace su labor a primer nivel. Bueno, su historia clínica no la tenemos, pero sí que salió a la luz que le pusieron un stent. Este, O sea que tenía una obstrucción en una arteria. A ver, si Pablo Laso fuera gallego, voy a barrer un Sí. poco para para mi molino, le diríamos, véngase dentro de 10 días a hacer una prueba de esfuerzo, lo meteríamos en el plan de rehabilitación cardíaca, que si fue un solo vaso y está bien revascularizado, el plan duraría poco, porque duraría un mes, mes y medio. Volveríamos a repetir la prueba de esfuerzo y si no hay arritmias, no hay isquemia, a continuar con su propio trabajo. Es decir, yo creo que quizá darle la noticia de que lo despides por una supuesta recomendación médica puede ser mucho más lesivo para el paciente que evitar ese teórico estrés, ¿no? Nosotros tenemos en la unidad de rehabilitación gente que trabaja bajo mucho estrés, directores de banco, etcétera, que evidentemente hay que cortar con esos ciclos, porque claro, ya has tenido un evento, es un aviso, no puedes darte el lujo de tener el segundo. Nosotros no solamente los hacemos entrenar, también les damos como principios de relajación, probamos a hacer ciertos reflejos, que ciertas palabras hagan que bajen las pulsaciones cuando ellos se vean desbordados por el estrés y ese tipo de cosas, porque al final la vida es estrés, tienes que convivir con eso, pero también tienes que saber cómo llevarlo. Y ahora voy a dejar la parte científica, voy a la parte de opinión. Yo creo que es como cuando un paciente te dice, no sé, tú le dices, sí, puede beber un vaso de vino por semana, y va y le dice a los amigos, el cardiólogo me dijo que beba vino todos los... ¿Me entiendes? ¿No? Es decir, Sí. yo creo que ahí una recomendación que a lo mejor han hecho inocentemente la han cogido como si fuera la verdad absoluta y le han prohibido, digamos, su trabajo. Vamos, lo veo un poco exagerado. Bueno, el Madrid hizo un comunicado en que basaba bueno, el despido de Lasso o no querer contar con él la temporada que viene, simplemente por temas médicos. Tú dices que si en 2 pruebas de esfuerzo con un mes y medio
de tiempo entre las dos. Si da bien la segunda, pues ya estaría recuperado o aún habría A ver, tú lo que tienes riesgo. que hacer es, evidentemente, la primera prueba es para saber qué riesgo tiene cuando lo pongas a entrenar y hacer todo lo que hacemos en la rehabilitación. Es decir, si hace arritmias o no hace arritmias, si tiene todavía, si el corazón sigue sufriendo lo que llamamos isquemia o no la tiene, porque a veces tú abres la arteria, pero el corazón sigue sufriendo. Hay que verlo, ¿vale? Luego le haces una pauta de dieta, entrenamiento, etcétera, y lo vuelves a ver. La segunda prueba es para mandarlo otra vez a la vida normal. Entonces ahí vuelves a mirar. Si hacía isquemia y ahora no la hace, ya tienes un punto a favor. Si tenía arritmias y ahora no las hace, es otro punto que te da más certeza. Luego miras la analítica, a ver si has logrado bajar el colesterol, bueno, los factores de riesgo clásicos, le ajustas la medicación lo mejor posible y lo dejas con seguimiento. Es decir, ese paciente va a seguir siendo siempre cardiópata, pero con los controles adecuados, no veo yo por qué le tienes que prohibir una actividad que aparte la vive con pasión. Bueno, el Real Madrid Baloncesto cuando juega, o cualquier equipo de Euroliga, juega 2 partidos entre semana de Euroliga y 1 de Liga. Son 3 partidos a la semana, que al final para un entrenador son momentos de mucho estrés. Y Lasso, con el problema que tenía, ¿tú crees que con Mira, los Pablo, te voy a controles hacer adecuados? un ejemplo de alguien que tuvimos ingresado con Santi en la coronaria. Era un periodista de estos que, bueno, trabajan a nivel de internet y tuvo el infarto el día viernes y el sábado no había cómo bajar la tensión ni la frecuencia. Entonces me acerqué para ver qué le pasaba y me dijo, mire, doctor, tengo que hacer una entrega de un artículo y si no la hago, me echan. Digo, pero hombre, usted está de baja ahora. No, 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 es que... Entonces le dije a los enfermeros, grabar toda la tensión y la frecuencia que tiene y le damos el ordenador 10 minutos y nos fijamos. Pues te puedes creer que le bajó la tensión, le bajó la frecuencia. O sea, la recomendación de no hagas nada por si acaso no siempre es el sota caballo rey. Yo creo que no lo conozco a Pablo Lasso evidentemente en persona, pero por cómo veo cómo vive los partidos, me parece a mí que va a ser peor el apartarlo que el permitirle. Evidentemente no le puedes decir, Pablo, sigue igual porque el segundo infarto probablemente sea más serio. Pero tendrás que modificar ciertas cosas de vida, pero a nivel profesional, prohibir una actividad profesional tiene que ser por causas muy, muy claras, no por potenciales complicaciones que no sabemos si va a tener. ¿Cómo afecta el estrés? ¿Cómo va afectando a la salud cardíaca Bueno, muy buena pregunta. de una persona y de una persona sometida a episodios de estrés pues constantemente? A ver, el estrés es el factor de riesgo más conocido a nivel social y menos documentado a nivel científico, ¿vale? Es decir, todas las veces que has intentado hacer, ¿cómo mides el estrés de una persona? Cada vez que lo quieres publicar no es tan fácil. Hace muchos, muchos años se publicó que había una relación entre el infarto y la mudanza o el despido del trabajo, ¿vale? Ahí sí que son estudios que te pueden marcar de alguna manera, señalar algo que todos conocemos, el estrés no es bueno, ¿vale? Pero claro, ¿y cómo sabemos que es menos estresante para Pablo Lasso no dirigir que dirigir? Porque yo creo que ahora debe estar mucho más estresado que cuando está dirigiendo, no sé, un Final Four, ¿me entiendes? O sea, decirle a una persona que vive el deporte con esa intensidad y ese cariño, apartarlo tiene que ser por algo que nosotros no sabemos. Hombre, sabemos que ha estado ingresado 3 días, con lo cual el síndrome coronario no puede haber sido muy grave, no se puede haber complicado con un aneurisma ni con arritmias malignas. Si le han dado el alta precoz es porque ha ido todo sobre ruedas. Entiendo yo. Entonces, me parece a mí que, hombre, evidentemente, yo no le diría, Pablo Lasso, ponte a dirigir la semana que viene. Le diría, mira, vente 1 mes y medio, 2 meses, hacemos una rehabilitación, vemos hasta dónde das y a partir de ahí sigue con tu vida. Pero me tomaría ese pequeño tiempo, pero de ahí a decirle de plano que no puede dirigir me parece muy fuerte, vamos. Bueno, después de que saliese la noticia, pues hay una red social que se llama Twitter en la que mucha gente sacó la carrera de medicina y la especialidad en cardiología de lunes para martes. Y entonces la gente diciendo, pero el cardiólogo de Lasso dijo que podía entrenar, Estoy de diciendo acuerdo. que si el Madrid lo aparta de entrenar, que le está haciendo un favor, o que Lasso está loco si quiere entrenar. ¿Cómo ves eso tú? Hombre, vuelvo a repetir, estamos todos hablando un poco por hablar, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, probablemente 2 meses que no entrene no le va a pasar nada al equipo, él también tiene un segundo, puede, digamos, dirigir desde la distancia, centrarse en ver cuáles son los factores de riesgo y trabajar para que el segundo infarto no ocurra, ¿vale?
pero una vez que esté todo saneado, con el colesterol controlado, con las pruebas de esfuerzo realizadas, que vemos que el paciente no tiene prácticamente ninguna complicación, vuelvo a repetir mi idea. Prohibir por prohibir no me parece justo, vamos. Por lo menos habría que valorarlo un poquito más como para, si vemos alguna cosa que realmente sea totalmente incompatible, evidentemente hay que decirlo. Pero si no la encontramos, prohibirlo de plano me parece un poco, bueno, demasiado apresurado, vamos. Bueno, y para aclarar que ningún cardiólogo va a emitir un informe favorable a un paciente, por muy famoso que sea, si no lo es. Pues el juramento hipocrático también entra aquí en juego, ¿no? Bueno, pero tú tienes que ser leal, ¿sabes? Tienes que decir, mira, por ejemplo, le prohíbo práctica deportiva por tal cosa. Es decir, la semana pasada me pasó un paciente que le habían hecho un estudio genético, tenía la misma historia esta que mató a Puerta, y el chaval no hacía un deporte, hacía tres para quedarse mejor. Y le tienes que decir que no puede hacer ninguno de los tres, que tiene que hacer un deporte que para él es prácticamente, no sé, nada. Hombre, eso es un plato de muy mal gusto, pero se lo dices porque sabes perfectamente que si la práctica deportiva hace que el corazón empeore, pues se está matando, no está haciendo ningún bien. Pero si esto es totalmente diferente, esto es un accidente de placa, que probablemente el estrés puede jugar un papel, seguro, pero también que juega también el colesterol, la tensión arterial, si le sobran kilos, etcétera, probablemente tenga mucho más peso que el estrés que tenga él dirigiendo los 2 o 3 partidos por semana que tenga que afrontar. Entonces, le quitas el estrés, pero ¿y con el resto qué hacemos? Hablando ahora de Puerta, las muertes súbitas que se producen en el deporte, después hablamos de Eriksen, ¿Vale? tema Puerta y las dolencias congénitas que afectan más en lo que se refiere a la muerte súbita haciendo deporte. ¿Cuáles son? A ver, por ejemplo, en España y quizá, sobre todo en Estados Unidos, en población negra, la cardiopatía que se lleva a la palma es la cardiopatía hipertrófica. Es decir, el corazón se hace más grueso, entonces al ser más grueso necesita más oxígeno para mantenerlo, pero claro, cuando estamos haciendo un esfuerzo intenso, ese oxígeno no sobra y si no sobra oxígeno, el corazón es un órgano eléctrico y empieza a hacer cosas raras que se traducen en una arritmia maligna. Entonces se provoca la muerte súbita. Eso se soluciona con que, bueno, le hagan un electro. Hombre, ya si le pueden hacer un eco, chapó, ¿no? Es decir, simplemente medir el grosor de las paredes y si se detecta esa cardiopatía, pues seguir estudiando. Y si no se detecta, pues bueno, pues permitir la práctica. La segunda cardiopatía en jóvenes menos de 35 años sería la de Puerta, que es la displasia ritmogénica, que es mucho más frecuente en el Mediterráneo que en nuestra zona geográfica, ¿vale? Y es prevalente en Italia. Los italianos son prácticamente maestros en la detección de esa patología y su detección es contraindicada con el deporte porque digamos que el músculo cardíaco tiene como unas uniones que son deficientes y cuanto más veces lata ese músculo, se van a ir rompiendo. Y cuando se rompan, el corazón va a ir teniendo, digamos, un daño que va a facilitar la aparición de arritmia y muerte súbita. ¿Vale? Si, por ejemplo, Puerta no hubiese sido deportista y hubiese sido sedentario, probablemente hubiese llegado vivo tranquilamente hasta los 65 o 70 años. ¿Vale? Siendo deportista, pues mueres a los 25 o 30 años como mucho. ¿no? Es decir, cuanto más intenso es el ejercicio, más. Y después hay cosas raras, hay cosas que son genéticas que son muy raras, como el síndrome de Brugada, como la taquicardia catecolaminérgica, el QT largo, bueno, cosas que digamos que se pueden detectar mediante electro o seguimiento de los pacientes, pero claro, hay que verlos. Por ejemplo, en Italia son muy, muy restrictivos a la hora de empezar a hacer deporte. En Estados Unidos pasan de todo y en España es un mix. Bueno, un poco, si les interesa miran, si no les interesa no miran, bueno, van haciendo un poco emprendimientos individuales. ¿no? No se toman o no se hacen las pruebas necesarias para detectar ese tipo de cardiopatías No son en deporte rentables español. porque la incidencia es muy baja. Entonces, tú imaginas que para pillar una cardiopatía como la de Puertas necesitas ver como no me acuerdo ahora mismo, pero pueden ser 50.000 sujetos para detectar uno. Entonces, a nivel estatal es muy caro hacer eso. ¿vale? Estados Unidos es un poco más, ¿cómo decirlo? Haz lo que digo, pero no lo que hago. Es decir, si vas a hacer deporte a nivel estadounidense, no te hacen ni un electro. Si vas a jugar en la NBA, te tienen que hacer un electro y un eco, porque quieren detectar la hipertrófica que es prevalente en sus jugadores. Si vas a jugar en la NFL, probablemente por una cuestión de seguros que son más caros, les piden un electro, un eco y una prueba de esfuerzo. Y si hay alguna duda, pues evidentemente pasan a la resonancia y ese tipo de cosas que son las que terminan afinando el diagnóstico. ¿vale?
En nuestro medio eso realmente no, los equipos de fútbol, por ejemplo el Madrid sí que tiene un cuadro médico muy serio que detecta ese tipo de cosas, las busca, pero el resto son más grupos de traumatólogos o gente dedicada mucho al ángulo de la rodilla, pero muy poco a lo que pueda pasar en el corazón de los atletas. Bueno, y ahora vamos con el caso de Eriksen, ¿no? Un caso complicado. No sé si Puerta podría jugar con un desfibrilador o No, no, no. no, de ninguna Pero la manera. pregunta es muy, muy pertinente, porque el problema de Eriksen no es el desfibrilador. Habría que saber qué es lo que tiene debajo, qué fue lo que lo mató, entre comillas, y lo pudieron reanimar. Es decir, entiendo yo que los que lo han visto son gente profesional y habrán buscado lo que hablábamos, la hipertrófica, la displasia, habrán buscado el cutelargo, habrán buscado una serie de historias. Evidentemente, si han detectado algo, no nos los han dicho, ¿vale? Pero vamos a suponer, vamos a inferir que como le han permitido jugar, evidentemente en Italia con un desfibrilador no juegas ni aunque lo escondas, ¿vale? Porque Italia, vuelvo a repetir, que es muy restrictivo. No sé cómo es la ley en Inglaterra, ¿vale? En España depende, ahora lo voy a comentar. Vamos a suponer que fue una muerte súbita, se detectó una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, entonces eso es indicación de poner un desfibrilador. El desfibrilador es como una especie de marcapasos que detecta por frecuencia ritmos anómalos del corazón. Si los detecta, hay como una zona de terapia que lo que va a intentar hacer es, imaginemos que la arritmia que mató a Eriksen iba a, para que me salgan bien las cuentas, iba a 200. Entonces, nosotros programamos el desfibrilador y le decimos, si detectamos una arritmia a 200, el desfibrilador tiene que empezar a estimular a 210, a los 5 segundos a 205, a 200, la va encarrilando, la va haciendo bajar, y la llevas otra vez a 120. Entonces, eso se conoce como terapia antitaquicardia, ¿vale? Puede hacer uno, puede hacer dos. Si al tercer intento falla, tiene que dar una descarga eléctrica para resetear y dar de nuevo, ¿vale? El problema en los atletas, a ver, se puede hacer deporte con desfibrilador, pero claro, aquí hay que tener en cuenta, primero, si fuera un piloto de rally o de Fórmula 1 no podría, porque habría daños para terceros. Si tiene un evento que requiere desfibrilación y matas a un tercero, eso no te lo van a probar. Jugando al fútbol, bueno, evidentemente los que le han puesto el desfibrilador deben ser muy buenos, le habrán puesto, imagino, que por debajo del músculo pectoral para evitar traumatismos, pero si hay una falta, lo pones en la barrera. O sea, cualquier choque le puede afectar al desfibrilador. Claro, tú piensas que el desfibrilador es muy joven, entonces el desfibrilador tiene dos puntos débiles. Uno es los cables, donde el cable dobla o donde roza, por ejemplo, si roza cerca de la clavícula o roza por ahí por donde están las costillas, la erosión del cable puede hacer que tengas un desfibrilador pero que no valga para nada, porque el cable al final son los ojos y los sentidos del desfibrilador, ¿vale? Si lleva una patada, si lleva un pelotazo, es decir, cualquier cosa puede hacer que el desfibrilador deje de funcionar. Entonces, yo entiendo que Eriksen es profesional y que vive de eso. Entonces, bueno, digamos que aconsejarle que no compita es un poquito tal, pero claro, también hay otras cuestiones. Si yo soy el entrenador y juego con 10 porque hay uno que no lo puedo poner en la barrera, no lo puedo poner para defensa, o sea, tengo una situación en el campo muy, muy limitada, no sé, habría que verlo, habría que hablarlo. Según las estadísticas españolas, del 100% que anda por ahí haciendo deporte, que normalmente es de baja o media intensidad con desfibrilador, el 47% tiene, digamos, choques que pueden ser de verdad o pueden ser lo que se conoce espurios. Es decir, tú al desfibrilador no le explicas lo que es la arritmia, le cuentas lo que es la frecuencia de la arritmia. Entonces el desfibrilador simplemente él no piensa, él detecta una frecuencia. Imagina que Eriksen sprinta y le pusieron una terapia de choque a 170 y en un sprint llega a 180. Entonces va a haber ahí 10 latidos de gris que a veces el desfibrilador va a interpretar y va a actuar y a veces no va a hacer nada. Y cuando actúa, la mitad deja de hacer deporte porque se llevan el susto de su vida. Entonces es bastante, digamos, no es fácil contestar la pregunta que me has hecho respecto de Eriksen. Bueno, pero bueno, lo que él sufrió es una muerte súbita, ¿no? Es Si una no, muerte súbita, efectivamente. También hay que reconocer que es muy valiente si quieres seguir haciendo, porque claro, una cosa es ir a jugar una pachanga con los amigos y otra cosa es jugar a nivel profesional donde tú no puedes estar pensando en tus sensaciones. Tienes que responder a lo que te exige la competición, con lo cual, no sé, realmente yo en el sentido del desfibrilador y eso que he asistido a alguna conferencia de te enseñan a programar el desfibrilador en gente que hace deporte, que nada, que hace boxeo, tal, siempre terminan con lo mismo. ¿Es ético que alguien que necesita un desfibrilador haga deporte de máxima intensidad sabiendo que el deporte de máxima intensidad es proarrítmico? Pues ahí empieza cada uno, puede defender lo que quiera. Y el que le puso el desfibrilador va a defender que sí.
y los que lo vemos un poco desde la barrera vamos a opinar quizá lo contrario. Eso va a depender un poquito. Así como te digo que lo de Pablo Lasso me parece demasiado conservador, esto me parece demasiado arriesgado. También hubo otro caso que fue el del Kun Agüero y no hubo ningún Pero el Kun susto Agüero no grande. tuvo una arritmia mortífera, tuvo una arritmia Sí. que se llama fibrilación auricular. Probablemente, a ver, todo salió a la palestra por el tema de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular en deportistas, no como el Kun Agüero, sino en deportistas fondistas, por ejemplo, esos chicos que están haciendo el Tour de Francia o los maratonianos. Digamos que la fibrilación auricular es una arritmia que la población sedentaria o normal la tiene a partir de los 70-80 años. Los jóvenes que tienen la fibrilación auricular generalmente tienen que ver con deporte de fondo, ¿vale? Envejecen antes el sistema de conducción. Pero por lo que supe, por algún colega que tengo por ahí por Cataluña, el Kun Agüero lo que tuvo fue una miocarditis, ¿vale? Bueno, estuvo de moda ahora con el tema este del COVID, ¿no? La miocarditis, que, bueno, cualquier virus hace que el cuerpo se vuelva loco y haga anticuerpos contra el corazón. Te genera dolor, te genera falta de aire, pero también te puede generar esta arritmia. Entonces, el Kun Agüero saltó por la arritmia y investigando qué había abajo de la arritmia le encontraron la miocarditis. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te pillan una miocarditis, si eres un deportista, digamos, bueno, de primer nivel, no hace falta que seas profesional, que seas federado y que compitas todos los fines de semana, la indicación es clara, tienen que ser 6 meses sin ejercicio, o sea, no puedes hacer ejercicio durante 6 meses. A la edad del Kun Agüero, dejar de jugar al fútbol 6 meses, no sé si es algo terminal, me parece que sí, no fue por la arritmia, yo creo que fue más bien por la miocarditis. Bueno, cuando dijo que se retiraba, parecía como que no podía volver a jugar al fútbol o hacerlo por lo menos en la élite. Hombre, después de una miocarditis tienes un 50% que sin hacer nada te recuperas solo, hay un 25% que necesitan un tratamiento y hay un 25% que hagas lo que hagas van a evolucionar con un corazón muy, muy deteriorado y no van a poder hacer deporte. Evidentemente se les pone tratamiento al 100% y a los 6 meses se revalora y entonces siempre te queda la duda, no sabes si estás con ese 25% que respondió por el tratamiento que le hemos puesto o con el 50% que se iba a recuperar solo, ¿vale? Evidentemente al Kun le habrán hecho 20.000 pruebas y le habrán dado una serie de expectativas y él habrá hecho sus números y habrá dicho, mira, no me vale la pena estar 6 meses parado para volver a empezar otra vez, o mira, me contento con estar vivo y no volver a pasar eso, porque claro, tú piensas que de no tener nada o de ser apto para hacer un ejercicio muy, muy, muy intenso a tener que estar sentado y tener fatiga cuando te levantas de la cama, me imagino yo que el susto que se ha llevado tiene que haber sido bastante potente. Bueno, pues hemos repasado. Hay otros casos como el de Rubén de la Red, que se desplomó en Real Unión Real Madrid y no pudo volver a jugar. Le habrán detectado seguramente alguna canalopatía, algo le habrán detectado probablemente. Sí, pero bueno, esto es frecuente, ¿no? Cada año siempre algún futbolista o algún deportista, o varios, vamos. Yo convivo con deportistas y creo que el deporte, claro, el deporte es un fármaco para el corazón, ¿vale? Todo fármaco tiene cosas buenas y cosas malas. El deporte no es 100% saludable. Es decir, el deporte es saludable el que hago yo, que voy a correr a 5 el kilómetro y me voy muriendo, ¿sabes? Pero no sé si hacer 3 maratones al año es muy saludable. Evidentemente, ya te digo yo que por los huesos y las articulaciones, no. Y desde el punto de vista del corazón, tenemos como lo dicen ahora, hay como una especie de número de latidos, ¿vale? Si tú ese número de latidos lo exageras mucho a ciertas edades, el corazón va respondiendo envejeciendo un poquito antes, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que si pones los riesgos y los beneficios, siempre te va a dar más el beneficio que el riesgo, ¿vale? Pero al que le toca pagar por el resto, ahí es donde salta la alarma, ¿vale? Si tú tienes alguna cosilla genética que si te estás poniendo siempre a tope, al máximo, se va a manifestar, pues ahí tú vas a concluir de que el deporte no vale para nada. Si no tienes nada en los genes y al contrario, sabes que las estadísticas dicen que los deportistas, sobre todo los de élite, tienen una sobrevida sobre la población sedentaria de unos 5 años, con menos Alzheimer, que son las evidencias que están contrastadas hasta ahora, pues a lo mejor sí que te vale la pena, ¿me entiendes? Entonces, todo tratamiento no siempre va bien, tienes que ir viendo y dosificando e individualizando, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro los dos casos de Pablo Lasso y de Eriksen y bueno, algo que está todos los años en los medios, que siempre hay alguna muerte súbita en el deporte y que tú crees que es inevitable, ¿no? Que No, haya... no es. Mira, Italia hace de todo
e Italia tiene publicado un 2% de mortalidad en deportistas. Estados Unidos no hace nada y tiene publicados un 7% de mortalidad. Es decir, los italianos bajan un 5%. Los americanos dicen, se os muere el 2%. Bueno, porque hay algunas cosas que son impredecibles, ¿vale? Por ejemplo, hay algo que se llama disección coronaria, que es muy frecuente en mujeres, que justamente es un signo de salud. Las arterias son tan sanas que se disecan, ¿vale? Pero groseramente, yo creo que al menos al iniciar la actividad física, un electro y un eco, con eso ya te pules el 80% de las cosas. Tal. Si el sujeto es por encima de 35 años, sí que convendría ver una prueba de fuerza buscando arritmias o isquemia, ¿vale? Si salta la alarma, pues se investiga y se tira del hilo. Si no salta la alarma, pues el deporte en población general siempre trae más beneficios que esos riesgos que estamos comentando. El problema es que cuando vemos caer a un atleta, que supone que es un signo de salud total, el impacto negativo del marketing de eso, claro, hace bastante daño en la sociedad. Y sobre todo en una sociedad que cada vez es más sedentaria, ¿no? O sea que tampoco quisiéramos dar un mensaje, ¿no? Contraproducente, de miedo, de cuidado, Es ¿no? hombre, cuando sucede las imágenes impacta mucho, ¿no? Como el caso de Eriksen, que lo tuvieron que reanimar Claro, en el eso. campo. Pero bueno, también voy a decir algo. Si había que tenerlo de Eriksen, mejor tenerlo en ese estadio, dotado de desfibrilador y de gente entrenada, que tenerlo, no sé, en un campito, ¿sabes?, en medio de una montaña, ¿no? O sea que también Eriksen en ese sentido sí que contó con mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por aclararnos estos temas y nos esperamos hablar más adelante sobre otros temas. Fenomenal, Pablo. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo, Hasta Diego. luego.